Por último, les quiero enseñar un dashboard con clips creados desde cero. Lo vamos a construir de principio a fin sin datos de prueba. Como han visto, el proceso de añadir las métricas de las galerías de clips prediseñados a su dashboard es un proceso sencillo. Ahora vamos a hablar en detalle de la segunda manera de construir clips en Gandavi, construyendo un clip customizado desde cero. Una construcción a medida, de acuerdo al indicador que nosotros queramos mostrar. Vamos entonces a mis cuadros de mando, agregamos un dashboard en blanco, le cambiamos el nombre, le vamos a poner prueba y vamos a ir agregando los clips que nosotros querramos. Pero antes de ello, tenemos que tener una conexión a una base de datos. Esta conexión la podemos establecer de dos maneras. La primera es desde la librería, la subcategoría Data Source, crear una nueva Data Source, y acá les van a aparecer toda la lista de conectores que Gandavi tiene, a las cuales podemos tener acceso según el archivo que arroje su base de datos. Puede ser desde un archivo ya establecido que no necesite que se actualice, por ejemplo un Excel, XML, CSV, puede ser una conexión de URL, ¿no? Un SQL base de datos, puede ser bajo MySQL, MSSQL, Oracle, Postgres, entre otros, un FTP o un archivo de email. En nuestro caso, para la prueba, vamos a agregar un archivo Excel. Damos clic, vamos a buscar este archivo, que es satisfacción del cliente demo, abrimos, descargamos y nos pregunta si es que este es el archivo que nosotros queremos conectar. Este es el detalle de la satisfacción del cliente según los indicadores, ¿no? Donde se muestra si el cliente está conforme, no está conforme, según la factura, su lugar donde funciona el negocio, qué empresa tiene, entre otros. Esto es lo que nosotros queremos conectar, entonces le damos continuar. Por defecto, el nombre que aparece es el nombre del archivo que nosotros teníamos, ¿no? Nos pide que agreguemos una descripción. Podemos ponerle: detalla los indicadores del cuadro de mando de satisfacción del cliente. Nos pide compartirlo con qué grupos. Nosotros pertenecemos al demo 1 y le damos un uso de usar y editar. Guardamos y ya está creada la conexión. Esta es la primera manera. La segunda es, en este dashboard que tenemos en blanco, vamos a agregar el clip, construir un clip customizado. Vamos a seleccionar, por ejemplo, para mostrar el promedio de la satisfacción del cliente, vamos a seleccionar este indicador. Acá nos piden que creemos una conexión, que usemos una ya existente en la librería o que no usemos una data source. Si nosotros quisiéramos crearla desde aquí, pues esta es la segunda manera. Nos van a aparecer nuevamente los conectores, seleccionamos el que se ajuste a lo que nosotros tenemos y establecemos la conexión. En nuestro caso, como ya lo hemos creado desde la librería, vamos a usar una conexión ya existente. Seleccionamos, esta es satisfacción del cliente, demo, entonces se nos va a abrir el detalle de toda la tabla. Nosotros vamos, primero le vamos a cambiar de nombre a este clip. Le vamos a poner promedio de satisfacción del cliente según la calificación, ¿no? Entonces vamos a ingresar los valores que nosotros necesitamos que se promedien son la calificación del viaje. Eso lo encontramos en la columna H, que es la calificación del viaje. Se selecciona por defecto toda la columna
Entonces nosotros vamos a propiedades y por defecto siempre la agregación del valor es suma. Vamos a darle promedio. Entonces cambia. Vamos a darle un target. El target que le vamos a poner es, por ejemplo, 85. Un valor mínimo de 50. Un valor máximo de 100. Nosotros queremos agregar rangos para que nos identifique según los colores. Vamos a ponerle el rango de color verde, por ejemplo, que empiece de 85 y termine en 100. Vamos a agregarle otro rango que sea rojo, es decir, no cumple con lo establecido por la compañía, y le vamos a dar, por ejemplo, de 50 a 85. Entonces ya tenemos el indicador. Si nosotros queremos cambiarle la visibilidad a este, vamos a ir hacia el estilo. Si es que queremos que sea el estilo horizontal, se mantiene así. Vertical se cambia. Arco así. Y estos son los 5 distintos estilos que tienen ese indicador. Entonces lo vamos a dejar en un arco, por ejemplo. Guardamos. Por defecto le da el nombre que hemos dado al clip, ¿no? Si queremos cambiarlo, lo cambiamos de aquí. Le damos una descripción. Aquí vamos a escribir: muestra el promedio de la calificación por viaje según la satisfacción del cliente. Igual lo compartimos, con qué grupos y finalizar. Hasta aquí ya tenemos un clip, que es el promedio de satisfacción del cliente. Vamos a agregar más clips. Para ello vamos a utilizar otras conexiones. Es decir, en Gantavi podemos utilizar varias conexiones para mostrar distintos clips en un solo dash. Vamos a agregar, por ejemplo, otro clip creado desde cero. Y vamos a utilizar, por ejemplo, el indicador de barras. Vamos a usar una data source ya existente. Para este caso vamos a utilizar esta que ya tenemos de demo Postgres SQL. Entonces vamos a ir seleccionando. En caso de serie, vamos a mostrar la columna I. Esta columna I es el importe en euros. Aquí se muestra, por ejemplo, el importe total, ¿no? Vamos a propiedades. Que este sea por defecto la agregación suma. Perfecto. Entonces vamos ahora a seleccionar el cuadro, el eje X. En el eje X debería estar por meses. Entonces vamos a seleccionar la columna A, que es la fecha. En el caso de la fecha, vamos a propiedades, que sea el formato custom, que sea el formato de día, mes y año, y el formato de salida, que sea los meses. Es cómo es que nosotros queremos mostrar este eje X. A continuación agregamos la función slice para que nos traiga solo los datos a partir de la segunda fila de la columna. Entonces, aquí vamos a propiedades del eje X y vamos a agrupar por las etiquetas repetidas. En este caso nos va a mostrar por enero, febrero y marzo. Entonces, en series vamos a también traer solo los datos a partir de la segunda fila. Entonces vamos a cambiar ahora el nombre de nuestro cuadro de barras. Vamos a ponerle facturación por mes. Le damos enter
Vamos a cambiarle el nombre de la serie también. Facturación. Entonces guardamos. Se nos pide guardar el clip, agregarle una descripción. Acá le vamos a poner muestra la facturación por mes. Igual compartirlo con algún grupo. En el caso nosotros estamos en este. Finalizamos y ya tenemos la facturación por mes. De acuerdo, tenemos solamente datos de enero, febrero y marzo. Vamos a agregar otro clip. Vamos a agregar, por ejemplo, el número de viajeros que tenemos según la facturación. Vamos a crear el clip. Para ello vamos a utilizar un cuadro de torta. Vamos a usar una ya existente, ¿no? Una data source. Vamos, en este caso, a utilizar la misma anterior, que es el demo Postgres SQL. Aquí vamos a ingresar. Como tenemos una columna que es la cantidad de viajeros, que es la H, entonces vamos a seleccionar la columna H. En propiedades, verificar que es por suma. En etiquetas, en la etiqueta, la columna que se debe seleccionar es la columna E, que nos muestra el detalle de la línea en la cual han sido transportados estos viajeros. Aquí tenemos todas las líneas que están registradas en esta data source. Vamos a agruparlo según las etiquetas para que estas no se repitan. Le vamos a agrupar. Ahora estos valores los vamos a mostrar de mayor a menor. Y por último vamos a cambiar el nombre a nuestra torta. Le vamos a poner número de viajeros por línea de transporte. Le damos guardar. Entonces también nos permite ingresar alguna descripción y compartir según el grupo que nosotros queramos compartir. Le damos finalizar y ya tenemos otro clip. Facturación por mes, promedio de saturación del cliente y el número de viajeros según la línea de transporte. Vamos a agregar por último otro clip utilizando otra data source. Construir un clip en blanco. Para este clip vamos a utilizar una etiqueta que nos muestre un número. El número de el consumo de combustible, por ejemplo. Vamos a usar la demo Webfleet y vamos a ingresar en el valor primario. Vamos a usar la data source demo Postgres, en el cual se nos muestran todos estos valores, ¿correcto? Entonces acá vamos a seleccionar el total de kilómetros. Vamos a eliminar la primera columna con el slice, la primera fila, y acá le vamos a poner que nos muestre el promedio. Entonces, average, el promedio que tenemos en este segundo valor, lo eliminamos, le vamos a poner el nombre a nuestro clip y es, por ejemplo, promedio del lo que hemos seleccionado, que en este caso es kilómetros recorridos. Promedio de kilómetros recorridos. Le damos guardar. Por defecto nuevamente escribimos una descripción o lo compartimos con algún grupo, en este caso con nuestro grupo.
al que nosotros pertenecemos actualmente, entonces ya se muestra el promedio de kilómetros recorridos. Y así es como hemos creado dentro del dashboard totalmente nuevo, clips totalmente nuevos desde cero, utilizando varias conexiones de base de datos.